Fíjense que en este tema de la aflicción y el abatimiento, yo quiero así pues decirles que voy a hablar de lo que a mí me pasa y quiero compartirlo con ustedes, ¿verdad? Porque las aflicciones y el abatimiento, todas las personas pasamos por esta situación, por estos tragos amargos que muchas veces tienen que ver con las malas decisiones que ustedes y yo tomamos, pero otras veces las aflicciones tienen que ver con cosas externas que pasan. Pero vamos a orar para que sea el Señor el que nos enseñe, el que nos ayude y que nos podamos ver identificados, hermanos, con esto de las aflicciones y el abatimiento, porque todas las personas pasamos por aflicciones y somos abatidas y a veces no sabemos qué hacer, y ese es el tema de hoy, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer cuando nos encontramos afligidos y abatidos? Pongámonos de pie para que sea el Señor que nos enseñe. Señor, gracias por esta mañana, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque nos traes aquí esta mañana y tú sabes, Padre, que muchas veces venimos aquí a la iglesia afligidos y abatidos por situaciones internas que tienen que ver con nuestros pecados, con las consecuencias de nuestros pecados, pero también tiene que ver con factores externos, aflicciones y abatimientos que nos causan las personas que nos relacionamos, nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo, incluso hasta el mismo gobierno con sus decisiones que toman. Pero aquí es, ¿qué vamos a hacer, Señor? ¿Qué vamos a hacer cuando nos encontremos afligidos y abatidos? Te pido, Padre, que abras el corazón de cada uno de nosotros para que podamos aprender, Señor, para que nos llevemos tu palabra, para saber qué hacer cuando estamos siendo abatidos y afligidos, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos. Enséñanos a ser buenos oidores de tu palabra. Amén. Siéntese, hermano. Yo quiero compartirles dos razones por qué vienen la aflicción y el abatimiento. Uno tiene que ver con las consecuencias por basar tus decisiones en tu propia opinión. Y eso, pues, como les digo, me pasa a mí. Me pasa a mí y yo creo que como ser humano nos pasa a todos. Todos tomamos decisiones basadas en nuestra propia opinión. Y cuando yo tomo decisiones basadas en mi propia opinión, esa es una sabiduría humana. Y esa entonces no viene de Dios. La sabiduría humana no viene de Dios. Pero también soy afligido y abatido por opresiones externas. Como les decía, cosas familiares. Muchas veces las angustias y el abatimiento de los hijos, aunque uno no quiera, pero cuando ellos hablan con uno también es parte de esas aflicciones, sufre con ellos a la par. También nuestros compañeros de trabajo, tu jefe de trabajo, esas son opresiones externas que te producen aflicciones y abatimiento. Y decía que el mismo gobierno, ¿verdad? El gobierno, con las decisiones que toma, muchas veces causa opresión al pueblo, y como nosotros, ustedes y yo, somos parte del pueblo, entonces vienen aflicciones y abatimiento esas son externas, opresiones externas que el gobierno toma y que nos aflige, nos preocupa. Veamos el primero: consecuencias por basar tus decisiones en tu propia opinión. Y en Romanos 2:9 dice que es tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Y esa tiene que ver con nuestras decisiones.
Hermanos, y esto tiene que ver muchas veces con los sentimientos de culpa. Nosotros sabemos que tomamos malas decisiones. Ustedes y yo sabemos en qué momento nosotros tomamos malas decisiones. Y entonces vienen los sentimientos de culpa. O sea, andamos como que todo el mundo ya se dio cuenta del pecado que estoy cometiendo. Y los sentimientos de culpa traen aflicción y abatimiento. En los sentimientos de culpa y también saber, Señor, ¿cuántas veces voy a seguir haciendo esto? Yo quiero vivir una vida consagrada a ti, pero no puedo. Entonces, esas aflicciones que sentimos es producto de que somos pecadores y a veces pecamos deliberadamente. Y eso es lo que provoca tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Y aquí hacer lo malo significa hacer cosas o decir cosas que no agradan a Dios. Entonces, los factores internos dependen de nosotros. O sea, tenemos que aprender qué hacer con esa información. Los factores internos. Ayer teníamos una plática con mi esposa, salimos a platicar y yo le decía, yo tengo mis luchas. O sea, yo como persona tengo mis luchas, pero yo tengo que aprender cómo digerir eso, cómo canalizar eso. ¿Qué voy a hacer con esas angustias que produce y ese abatimiento que producen mis pecados? Porque a veces queremos hacer el bien y no lo hacemos. Eso me pasa a mí y nos pasa a todos. Pero Romanos 2:9 dice que viene tribulación y angustia. O sea, cuando nosotros sabemos que nuestras decisiones no están basadas, que no le agradan a Dios, sabemos que eso trae tribulación y angustia para nuestras vidas. Y esos son los factores internos. Pero aquí, hermanos, es que los factores internos nosotros podemos controlarlos. Tú sabes quiénes son los que te atacan. Tú sabes qué hacer si quieres salir de esa dependencia de algún área de pecado. Pero el asunto es que las situaciones internas tú puedes controlarlas. Tú puedes hacer que esas decisiones basadas en tu propia opinión, someterlas a la obediencia a lo que dice la palabra. Eso sí tú lo puedes hacer. Porque es algo de tu vida, algo que depende de ti. Buscando ayuda, pero en primer lugar, leyendo las Escrituras y orando. Hablemos un poco de las opresiones externas. Y yo estuve estudiando este pasaje, que hay tribulaciones y angustias, hermanos. Hay abatimientos que vienen, te llegan y que no tienen que ver con tus malas decisiones. No necesariamente tienen que ver con tus malas decisiones, pero te llegan ahí. Estás con tu familia, tú tienes hermanos, tienes tu papá, tienes tu mamá, y cosas que le pasan a ellos. Creo que está aquí. Ahora sí. Está un mal contacto. Cosas que les pasan a tus hermanos, a tu mamá, a tu papá, te afectan y aunque uno no quiera, pero aquí la situación es que tú no puedes hacer nada, tú no puedes controlar. En tu trabajo, tenés problemas con tus compañeros de trabajo, con tu mismo jefe, toma decisiones que te causan angustia a tu vida, toma decisiones que toma tu jefe y que de repente a ti te parecen que no son correctas. O te está pidiendo que hagas cosas que no le agradan a Dios. Y viene entonces que te provoca angustia y abatimiento porque estás ahí en el trabajo, no puedes salir corriendo. Y también el mismo gobierno toma decisiones que tú y yo sabemos que no le agradan a Dios, pero tenemos que someternos a la autoridad. Pero eso trae angustias. O sea, en cualquier país que tú vivas, tú sabes que el gobierno toma decisiones que no necesariamente son en beneficio del pueblo.
Y cuando le perjudica al pueblo, te perjudica a ti y me perjudica a mí. Y eso trae angustias, eso trae abatimiento, esas opresiones que hacen los gobiernos, eso trae abatimiento. Entonces, visto de esos dos ángulos, que las angustias y el abatimiento vienen de los dos factores internos que tienen que ver con tu pecado y factores externos que no tienen nada que ver con tus malas decisiones. De repente tú dices, ¿por qué me está pasando esto si yo no estoy tomando malas decisiones? He estado bien, pero hay factores externos que tienen que ver contigo. Las opresiones en tu familia, opresiones en tu trabajo y opresiones en la sociedad por parte del gobierno. En Éxodos 3, del 7 al 9, fíjense bien, algo que estaba pasando con el pueblo de Israel, que estaba en Egipto. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus recaudadores de impuestos, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Es un pasaje que a mí me ayudó y me alentó, porque son opresiones externas, tú no las puedes evitar. No puedes salir corriendo, no puedes salir huyendo. Tienes que formar parte de ese abatimiento y de ese sufrimiento. Suena injusto, pero así es, ¿verdad? Entonces es interesante, y cuando unimos las dos, los factores internos y los factores externos, entonces es como un remix, como una mezcla que se consolida. Entonces ya la angustia y el abatimiento es producto de una mezcla, o sea que son más fuertes en tu vida, la angustia y el abatimiento. Nos vamos a concentrar entonces en 3 actitudes en medio de la aflicción y el abatimiento, porque esto es lo que tenemos que ver. Las angustias, el abatimiento están ahí y muchas veces permanentes, pero lo que hemos venido hoy es aprender cómo salir de eso. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo puedo salir yo de mis angustias y de mi abatimiento? Bien sea que son producto de mis malas decisiones o son producto de factores externos que yo no puedo controlar. Pero llegan esas angustias y aflicciones, abatimiento. 3 actitudes que nosotros podemos hacerle frente a esto. 1, me siento muy triste y desamparado. Yo creo que tenemos que reconocer en primer lugar eso. Cuando tú estás afligido y abatido, tienes que reconocer que ese es tu estado de ánimo. No tienes que fingir, no tienes que ir a una reunión para sentirte bien. Honestamente, estás afligido y abatido. Tienes que doblar tus rodillas y reconocer, estoy sufriendo, estoy triste y me siento desamparado. Ese es el primer paso. Si tú quieres superar un área, tienes que reconocer en dónde te encuentras. O sea, es importante en la vida, tenemos que reconocer dónde estamos y a dónde queremos ir, y eso nos va a facilitar qué es lo que vamos a hacer. Y el primer punto, como les decía, me siento muy triste. ¿Qué te cuesta? Detenerte un poco en lo que estás haciendo. En tu vida diaria, detenerte. Tienes que reconocer y sentarte y decir, estoy triste por esta situación, me siento angustiada, me siento abatida y estoy desamparada, me siento desamparada. Tómate tu tiempo y reconoce eso. La siguiente actitud es, la misericordia del Señor evita que las angustias me consuman. Entonces, pero ya es más fácil comprender el punto 2, que la misericordia del Señor evita que las angustias me consuman. Ya es un contentamiento, ya por ahí tenemos que empezar. La misericordia de Dios no va a hacer
que las angustias y las tribulaciones me consuman, bien sea por mis malas decisiones o por factores externos. Y la tercera actitud es que mi esperanza está en el Señor. Cuando tú te sientes desamparado, te sientes sola o solo, tienes que reconocer que tu esperanza en medio de esa tribulación, en medio de esa angustia, tu esperanza es el Señor. Me siento muy triste y desamparado. Vamos a hablar de Lamentaciones. Ese es el texto principal. Lamentaciones. ¿Qué es lo que escribió Jeremías? ¿Cómo se sentía Jeremías? Identifiquémonos con Jeremías, hermanos. Me siento muy triste y desamparado. Dice Jeremías 3:19, acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Versículo 20, lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Acuérdate de mi aflicción y mi abatimiento. O sea, es así como que te encierras en tu cuarto y dices, Señor, por favor. Esto era el profeta Jeremías escribiendo. Pero nosotros ahora, después de Cristo, podemos decir que estamos afligidos y abatidos y decirle al Señor, por favor, Señor, acuérdate cómo estoy y del ajenjo, esta situación amarga que estoy pasando. Qué situación tan difícil. No quisiera estar aquí, tan amargo esta situación. Acuérdate en qué situación estoy. La profundidad de la tristeza de Jeremías se refleja en 4 términos en ese pasaje, fíjense bien. La profundidad de tu tristeza, hermano, hermana, se refleja en la aflicción, el abatimiento, el ajenjo y la hiel. Óigame, realmente uno dice, yo no quisiera pasar por lo que estoy pasando, por esta aflicción, por este abatimiento. Cuando tú estás pasando por esa aflicción y ese abatimiento, hermano, eso es un trago amargo, lo que estás pasando. Ese es un trago amargo. El ajenjo es una planta que crece en el monte y es amarguísimo eso. Eso es amargo. Y la hiel, yo conocí de la hiel porque en mi pueblo, cuando yo estaba en Cipote, hace poco, no crean que ha pasado mucho tiempo, las gallinas indias, en ese tiempo solo gallinas indias comíamos. Decía mi mamá, hay que tener cuidado para lavar las gallinas, para sacarle todas las vísceras, porque tiene la hiel. Y si la hiel se revienta adentro de la gallina, entonces amargó toda la gallina. Y eso es lo que pasa con la angustia, hermano. Te amarga completamente. Una angustia que has pasado, bien sea por factores internos o externos, te amargó todo el día, te amargó completamente, así como la hiel amarga a la gallina cuando se destripa, cuando tú la estás lavando, cuando se reventó la hiel. ¿Para qué? Ni pongas a cocer esa gallina. Eso te pasa. Y yo quiero, hermanos, que nos veamos no como extraterrestres. Cuando tú pasas por una angustia interna o externa, honestamente te amargó el día. Honestamente te amargó el día. Y eso es bíblico. Jeremías lo está diciendo. Esto es un tiempo de amargura. De amargura. Y así es que no lo veamos como prepotencia cuando uno dice, me amargó el día esta situación. Y es cierto, no lo puedes evitar. Más bien es bueno que reconozcas que esa angustia, que ese abatimiento que te causó esa decisión o un factor externo, te trajo un tiempo amargo, un momento amargo. Sufrir y sentirte desamparado es tan amargo que no encuentras palabras para describirlo. Yo no sé, hermano, yo quisiera que te conectaras con una situación que te causó un momento de amargura. Cuando tú dices, me amargó el tiempo esta situación, ¿verdad que no tienes palabras para describirlo?
Eso es lo que está diciendo Jeremías. Tú no puedes describir cuando tú estás amargado por una situación, factor interno o externo, algo que dependió de ti o que dependió del trabajo, y regresas a la casa. Yo recuerdo que un día yo llegué a la casa y mi esposa me preguntó cómo me fue. Casi siempre me pregunta cómo me fue en el trabajo. Y ese día pasé un momento amargo porque me pasó algo en el trabajo. Y yo solo le dije a mi esposa, no quiero hablar de eso. No quiero hablar de eso. Porque estaba amargado por esa situación que había pasado. Te sientes confundido, te sientes confundida. No sabes qué hacer cuando te pasan momentos de abatimiento, de angustia. No puedes ni siquiera pensar. ¿Te has fijado eso? Como que la cabeza se te bloquea cuando estás afligido, abatido por decisiones que tú tomaste en base a tu propia opinión, o porque te llegó, pasó algo con tu familia, pasó algo en tu trabajo, pasó algo con el mismo gobierno, y te sientes confundido, no sabes ni siquiera pensar. No quiero hablar de eso. Y eso fue lo que me pasó a mí. Luego a mi esposa, no quiero hablar de cómo me fue hoy. No sé si le ha pasado eso a ustedes, pero a mí sí me pasó. Y hasta después yo le conté a mi esposa que era, y se dio cuenta mi esposa, porque me acompañó de la doctora, de la internista, y la internista me sacó las cosas con cuchara, y ahí fue donde mi esposa se dio cuenta, porque se dio cuenta qué era lo que me había frustrado a mí. Bueno, dice, sientes una amargura terrible a causa de los problemas que estás pasando. Tenemos que ser realistas, hermano. Yo creo que la palabra de Dios es la palabra de Dios. No ignoremos cómo te sientes. No es pecado reconocer que estás amargado o que estás amargada por una situación que tú tomaste o factores externos. Con tus hermanos puede pasar, con tu mamá puede pasar, con tus hijos puede pasar. Pero tienes que reconocer que te sientes amargo. Es una amargura terrible por causa de problemas que estás pasando. Tienes que reconocer eso, hermano. Como le dicen a los alcohólicos, tienes que reconocer que eres alcohólico para salir de esa dependencia. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Tienes que reconocer que estás angustiado, que estás atribulado, que estás amargada o amargado. Tienes que reconocer, eso no es pecado, hermano. Nadie te va a condenar porque te sientas amargada por una situación que te pasó. Tengo bien presente todos mis problemas y me siento demasiado triste. Tenemos que reconocer, estoy dándole vueltas y vueltas en mi mente a estos problemas que me siento angustiado, atribulado y triste. Jeremías, ¿te identificas con Jeremías? Mire, cuando yo estaba preparando el estudio, yo dije, gracias Señor, porque me identifico con Jeremías. Estoy dándole vueltas y vueltas en mi mente, en mi cabeza, a estos problemas. Me siento angustiado y atribulado. No sé qué hacer. Y yo le decía a mi esposa ayer, yo tengo que trabajar con mis cosas, con mis propios asuntos. Pero también está mi esposa, que tengo que escuchar los asuntos de ella. Tengo que escuchar a mis hijos, los asuntos de ellos. Tengo que escuchar a los hermanos de la iglesia con asuntos de ellos. O sea, ¿qué hacer con todo eso? Eso es lo que vamos a ver. Miremos el Salmo 42:5, creo que está ahí, así es. El Salmo 42:5 dice David, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turba dentro de mí? Espero en Dios porque aún he de alabarle, salvación y Dios mío. Entonces ya estamos saliendo, ¿verdad? Poco a poco, estamos saliendo. Ya reconocí que estoy amargado, pero no me voy a quedar ahí. David dijo en el Salmo 42:5, ¿qué me está pasando realmente? Estoy amargado, estoy
atribulado, estoy turbado. ¿Por qué te abates, alma mía? Y reflexionar y decir, espero en Dios, porque aún en medio de la situación tienes que alabar al Señor. Amén. Aún en medio de esa situación tienes que alabar al Señor, porque el Señor es bueno. El Señor es bueno todo el tiempo. Salvación y Dios mío, dice el Salmo 42:5. Pasemos al segundo punto. La misericordia del Señor evita que las angustias me consuman. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Qué bueno es Dios, que no te va a dejar tirada, no te va a dejar tirado en medio de esas angustias, ni aún cuando las angustias y el abatimiento es producto de tus malas decisiones. El Señor no te va a dejar tirado, no te va a dejar tirada. Y cuando son por opresiones que recibimos del gobierno, el Señor no nos va a dejar abandonados. Cuando son opresiones que recibes de tu trabajo, de tu jefe de trabajo, de tus compañeros, el Señor no te va a dejar tirado en medio de esas angustias. Cuando estás angustiado por problemas familiares, de tus hermanos, de tu mamá, de tu papá, el Señor no te va a dejar tirado. Eso es lo bueno. La misericordia del Señor evita que las angustias me consuman. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Qué bueno es Dios. Es inmenso la bondad de Dios. Veamos el Lamentaciones 3 del 21 al 23. Lo tenemos ahí. Lamentaciones 3 del 21 al 23. Tomen nota, hermanos. Dice, la misericordia del Señor evita que las angustias me consuman. Versículo 21 dice, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. El Señor sabe por la situación que estás pasando, conoce tu angustia, conoce tu abatimiento, y tienes que recapacitar que el Señor no te va a dejar tirada ahí. Entonces vas a esperar en Él. Lo mejor es esperar en el Señor, no actuar con tus decisiones en tu propia opinión. El versículo 22 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Eso lo estaba diciendo al pueblo de Israel, que estaba siendo atribulado por una mezcla, por un remix de sus malas decisiones, de las consecuencias de sus pecados y de lo que estaba pasando en su alrededor, lo que estaban sufriendo ellos, que estaba contándonos lo que Jeremías estaba sintiendo. Por la misericordia, hermanos, no te vas a consumir por esa angustia tan fuerte, tan grande. El Señor no va a permitir que te consuma esa angustia. Por la misericordia de Jehová, ustedes y yo no vamos a ser consumidos. Qué bueno. No anima eso, hermano. ¿Verdad que anima? Anima, porque el Señor no nos deja solos, porque nunca decaen sus misericordias. El versículo 23 dice que son nuevas cada mañana. Grande es su fidelidad. Si estás agobiado, angustiado, abatido, tienes que levantarte y reconocer. Probablemente te va a tomar un día, 2 días. No tengamos prisa. Recordemos que el crecimiento lo da Dios. Pero lo que sí debes de reconocer es que por la misericordia del Señor no has sido consumida. Por la misericordia del Señor no has sido consumido. Esas angustias no te van a consumir, no te van a exterminar, porque la misericordia del Señor es grande y son nuevas cada mañana. Porque nunca van a decaer las misericordias del Señor. Veamos qué dice el Salmo 130 del 7 al 8. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. El versículo 8, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Esto está hablando David en su salmo, pero lo vamos a traer al tiempo actual. Dice, espere, tú y yo
tenemos que esperar en el Señor, tranquilo. O sea, no te dejes, no vayas a tomar malas decisiones, no vayas a empeorar las cosas. Cuando estás angustiada, cuando estás atribulada, cuando estás abatida, mejor detenete, como le dije a mi esposa, ¿verdad? Cuando me preguntó cómo me ha ido en el trabajo, yo le dije, no quiero hablar de eso, por ahora no quiero hablar de eso. Se dio cuenta hasta después, ¿verdad? Cuando yo ya había asimilado un poco y había pasado por el filtro del Salmo 130, del 7 al 8. Espera en el Señor. No sea lo que te pase en el trabajo, hermano. No sé lo que te pase en el trabajo, pero tú tienes que esperar en el Señor. Porque en Jehová hay misericordia. No esperes que tu jefe tenga misericordia de ti, porque eso no va a pasar. Porque Él es humano, es humana, es imperfecto, es imperfecta como tú. Pero sí puedes esperar la misericordia del Señor, porque en el Señor hay misericordia. ¿Por qué? Porque ese es uno de los atributos de Dios, ser misericordioso y abundante en redención. Si es por causa de tu pecado que estás sufriendo, el Señor es abundante en redención. Él te redimió, Él te limpió, Él te rescató, Él te liberó de la esclavitud del pecado. Y Él redimirá, dice, a Israel de todos sus pecados. Que fue lo que pasó cuando Jesucristo murió en la cruz. Allí derramó su sangre, fue sepultado, resucitó al tercer día y ascendió a su gloria. Eso, Él te redimió. No es que te va a redimir, Él te redimió. Jesucristo te limpió de tus pecados. Entonces, ¿sabes lo que angustia, hermanos? Cuando tú pecas, cuando tú sabes que has tomado decisiones que no le agradan a Dios, ¿sabes lo que sucede? Que estás pasando por sentimientos de culpa. Eso es lo que te angustia, que estás pasando por sentimientos de culpa, porque Cristo ya te redimió de todos tus pecados, incluyendo que tanta angustia te provoca, tanta incertidumbre, tanto abatimiento te produce, ese pecado que tú cometes. Como decía Pablo, miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de pecado? ¿Quién me quitará esto? Ahí va a estar. Cristo te limpió, pero el pecado que te asedia, ahí va a andar. Pero Cristo te redimió, hermano. Que no haya más sentimientos de culpa. Yo quisiera, y les pido, hermano, que vayamos nuevos esta mañana, que salgamos nuevos. No tienes por qué tener sentimientos de culpa por las consecuencias, las malas decisiones que tomaste o que has tomado. Porque los sentimientos de culpa es porque tú estás cargando con algo que Cristo ya cargó. Él cargó con todas tus culpas. Miremos Jeremías 3:12. Mire lo que dice. Ve y clama estas palabras hacia el norte y di: vuélvete, oh rebelde Israel. Dice Jehová: no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo. Dice Jehová: no guardaré para siempre el enojo. ¿Habrá razón, hermano? Hermana, ¿habrá razón? Yo quiero que te contestes ahí en tu corazón. ¿Habrá razón para que tengas sentimientos de culpa? ¿Verdad que no hay ninguna razón para que tú tengas sentimientos de culpa por esos pecados que cometes muchas veces deliberadamente? Pero dice Jeremías hablando: ve y clama estas palabras hacia el norte y di: vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová. Lo que tenemos que hacer, hermano, cuando estamos angustiados, abatidos, atribulados por las consecuencias de esos pecados o de ese pecado, lo que tienes que hacer es volverte al Señor, volver al principio, volver al Señor.
volver. Porque dice, porque misericordioso soy yo. Tenemos que irnos al Señor. Los hijos acuden a los padres y está bueno, pero en el papá y en la mamá no vas a hallar misericordia, sino que tenés que buscar al Señor. Está bueno que busques a tu mamá para contarle tus cosas, o a tu papá para contarle tus cosas, pero en ellos no vas a hallar misericordia. Lo que vas a hallar es comprensión, ¿verdad? Sí, hija, no te preocupes, hay una comprensión, pero no misericordia. La misericordia solo la hallas en el Señor, porque aquí lo dice Él, porque misericordioso soy yo, no guardaré para siempre el enojo. Porque claro, cuando ustedes y yo tomamos decisiones que no agradan a Dios, sentimos que nos alejamos de Dios. Y quien debería estar enojado es Dios y no nosotros, porque nosotros nos alejamos con nuestros pecados, esa sensación de alejamiento. Pero dice que Él no guardará para siempre su enojo. Él es misericordioso, hermano. Así es que cuando estés con sentimientos de culpa, piense, tienes que volverte al Señor, porque misericordioso es Él. Jeremías 3:12. Veamos más base bíblica de esto. Deuteronomio 7:9. Está ahí, ¿verdad? Deuteronomio 7:9. Reconoce, por lo tanto, que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel, quien cumple su pacto por 1000 generaciones. El Señor cumple sus promesas. El Señor dice que si tú lo recibes como tu único Salvador, tienes vida eterna. Dice que tú eres hijo de Él cuando tú recibes a Cristo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, el hecho de que tú estés angustiada o abatida por un pecado o por varios pecados, no significa que no eres hija de Dios, que no eres hijo de Dios. O sea, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandatos. Deuteronomio 7:9. Derrama su amor inagotable. Amar al Señor, recordemos que es el primer mandamiento sobre todos los mandamientos. Amar a Dios por sobre todas las cosas y obedecer sus mandatos. O sea, en ese proceso estamos. ¿Por qué vienes a la iglesia? Porque quieres saber cómo obedecer a Dios, ¿verdad? Porque estás cansado de tomar tus decisiones en base a tu propia opinión. Tú quieres saber qué dice la palabra y por eso vienes. Entonces dice, aprendamos a obedecer al Señor. Él derrama su amor para con nosotros. Proverbios 17:22. Proverbios 17:22 dice, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. No hay razón, hermano, para que no estés alegre, porque la alegría viene de adentro hacia afuera. Tu alegría no depende de lo que pasa a tu alrededor, es de adentro hacia afuera. El corazón alegre, el corazón lo tengo adentro de mí, no lo tengo afuera. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Hermano, hermana, o sea, no haces nada con ponerte así, triste, abatida. Está bueno que reconozcas, pero dice que el corazón alegre constituye buen remedio, pero el espíritu triste seca los huesos. Eso es lo que andamos buscando cuando nos entristecemos por angustias internas o externas. El espíritu triste seca los huesos. Pero qué bueno es Dios, ¿verdad? Que por la misericordia de Él no va a permitir que se sequen los huesos. O sea, eso es Dios bueno, es misericordioso. Buen remedio es el corazón alegre, pero la tristeza resta energías.
Estábamos en Proverbios 17:22, hermano. ¿No está ahí? Ok. Anótenlo ahí entonces. Proverbios 17:22. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Cuando tú te entristeces por lo que está pasando a tu alrededor, eso te va a secar, te va a consumir. Hasta esa tendencia va. Solo que por la misericordia de Dios no vas a ser consumido por esa angustia. Cuando se pierde el ánimo, hermanos, todo el cuerpo se enferma. ¿Te has fijado eso? Cuando tú te desanimas, cuando tú te entristeces, todo tu cuerpo se afecta. O sea, esa angustia por ese pecado que cometiste, esa angustia por lo que está pasando con tu familia, en tu trabajo o con el gobierno, esa angustia trae desánimo y todo tu cuerpo sale afectado. Por eso muchas veces nos enfermamos y no sabemos ni por qué. O sea, yo recuerdo que hace muchos años yo padecía bastante del colon y del estómago gracias a Dios en el seguro me encontré un médico que me atendía y me hacía exámenes y entonces me dice, pero es que no tenés nada. O sea, el colon no tenés nada, el estómago te hemos hecho exámenes, endoscopía, colonoscopía y no tenés nada. Entonces me dice, mira, mientras estés con 2 trabajos, vas a pasar toda tu vida con problemas de estómago y con problemas de colon. Tenés que dejar un trabajo. Así es que te voy a decir una cosa, aquí no volvás. Cuando me dijo aquí no volvás, y él me lo comprobaba y me decía, no tenés nada, mira los exámenes. Me hicieron varias endoscopías, varias colonoscopías y no tenés nada. Entonces es puro estrés provocado. Entonces yo dije, provocado por situaciones externas. Y mis hijos decían, deje un trabajo, papi. Ya no hacía con 2 trabajos. Y mi esposa me decía, estamos orando para que deje el trabajo. Miren, hermanos, cuando dejé uno de los trabajos, se me fue todo el problema de colon, de gastritis. Eso pasó más de 14 años. Y porque la angustia me estaba afectando todo mi cuerpo. Y tenía que ver con factores externos. Pero sí es importante que como la tristeza te consume y daña todo tu cuerpo. Aunque pase por angustias, por mis pecados o por opresiones externas, nunca olvidaré algo que siempre me dará esperanza. Nunca olvides, hermano, hermana, aunque pase por angustias, bien sea por tus propios pecados o por factores externos que te angustian, nunca olvides que la misericordia del Señor no te va a consumir. No te va a consumir en esas angustias, porque nunca decae en su misericordia. No te va a dejar tirado. Eso anima, hermano. Eso anima. Cada mañana son nuevas las misericordias de Dios. Bueno es Dios. Amén. Bueno es Dios todo el tiempo. Todo el tiempo Dios es bueno. Cada mañana Dios muestra su misericordia porque es uno de sus atributos. Inmensa es su fidelidad. Un atributo de Dios es que es misericordioso. Así es Él. Él va a tener misericordia de ti. Va a volver a tener misericordia de ti, porque nuevas son cada mañana. Veamos el número 3. Mi esperanza está en el Señor. Esa es mi esperanza, está en el Señor. En esa roca firme. Mi esperanza está en Jesús. Ahí tienes que poner tus esperanzas. En medio de esa angustia que producen tus pecados o que te producen las personas externas, tu esperanza tiene que estar en el Señor. Está bueno, hermano, que confíes en tu mamá, que confíes en tu papá, pero tu esperanza tiene que estar en el Señor. Está bueno que vengas a la iglesia, está bueno que hables con el pastor, pero tu esperanza tiene que estar en el Señor. Lamentaciones 3:24 dice, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto
en Él esperaré. Mi porción es Jehová. Tengo ahí 2 versículos, el Salmo 73, 26 y el Salmo 31, 24. Analicemos cada uno de ellos. El Salmo 73, 26 dice: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Mi carne y mi corazón desfallecen. Estás débil. Esas angustias, esas tribulaciones, ese abatimiento por causa de tus pecados te ponen débil porque afectan todo tu cuerpo. Pero dice: mi carne y mi corazón desfallecen, pero la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Él nos puso sobre la peña, hermanos. El Salmo 31, 24. Así que sean fuertes y valientes ustedes los que ponen su esperanza en el Señor. Hermanos, hermanas, cuando estés atribulado por la angustia que te producen tus pecados, o lo que está pasando a tu alrededor, lo que pasa en el mundo, lo que pasa en Honduras, no puedes decir que no te afecta. Sí te produce angustia, pero tenemos que ser fuertes, tenemos que ser valientes, todos los que esperamos en el Señor. Porque eso es lo que nos da fortaleza, eso es lo que nos da valentía, esperar en la misericordia del Señor, porque Él es bueno. Por eso tenemos que esperar en Él, tenemos que confiar en Él, tenemos que poner las esperanzas en Él, que Él no nos va a dejar ahí, no te va a dejar que te consumas por la angustia que te producen tus pecados o la angustia que producen las personas que están a tu alrededor, tu familia, tus compañeros de trabajo y el país en sí, el gobierno que toma malas decisiones y que nos afecta la economía de ustedes y la mía, y te das cuenta que con el mismo dinero cada día compras menos y eso produce angustias. Pero ¿qué vas a hacer? Tienes que poner tus esperanzas en el Señor. Tú y yo debemos decirnos: el Señor es todo lo que tengo y necesito. Escribe eso, hermanos. No está ahí en pantalla. El Señor es todo lo que tengo y necesito. Escríbelo, por favor, los que andan cuaderno y lápiz. El Señor es todo lo que tengo y necesito. Por esta razón siempre tendré mi esperanza puesta en Él. El Señor es el que te sustenta. El Señor es el que te va a sacar de ese atolladero por la misericordia de Él. El Señor es todo lo que tengo y necesito. Por esta razón siempre tendré mi esperanza puesta en Él. No busquemos otra cosa, hermanos. En medio de tu angustia, de tu abatimiento, tienes que buscar al Señor, porque eso es lo único que tú tienes y eso es lo único que necesitas. Qué interesante, ¿verdad? Todo lo que necesitas es al Señor. Es lo único con que tú cuentas. Por eso, siempre debemos de tener las esperanzas puestas en el Señor, que me va a sacar de aquí, que me va a sacar de este atolladero. Y gracias que Él me perdonó, gracias que Él me limpió, porque Él dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Él me limpió. Es una bendición, hermano, que Cristo derramó su sangre y te limpió a ti de todos tus pecados. O sea, eso es lo que necesitas saber, recordar eso. No estés hundida, no estés hundido con las consecuencias de tus pecados. Cristo te sacó, te lavó con su sangre y te puso sobre la peña. O sea, te puso sobre Él mismo, pues eso quiere decir que te puso sobre la peña. Él mismo te agarró. Gracias, porque Dios es bueno. Entonces, ¿qué vimos hoy? Estoy afligido y abatido, pero ya sé qué hacer. Ya sabemos qué hacer. Estoy afligido y abatido, pero ya sé qué hacer. Dice, confiar que por la misericordia del Señor no has sido consumido en medio de tus aflicciones y abatimientos. Y tengo otro punto. El Señor no permitió que tú recibas lo que mereces.
Mira cómo es el Señor. El Señor no permitió que tú y yo recibamos lo que merecemos. No lo permitió, porque lo que tú y yo merecemos por ser pecadores es el infierno. Pero Dios no permitió que ustedes y yo fuéramos al infierno, sino que más bien te regaló la vida eterna. Imagínense, algo inmerecido, porque lo que merecíamos es el infierno, y Él fue en lugar tuyo y en lugar mío. Y en vez de ir al infierno, dice que nos ofrece el cielo a todo el que le reciba como su único Salvador. Pónganse de pie y vamos a orar, hermano. Señor, te damos gracias en verdad, porque realmente sí hay momentos que estamos afligidos y abatidos por causa de las consecuencias de nuestros pecados. Sí es cierto, Señor, que estamos afligidos y abatidos por causa de lo que pasa alrededor nuestro, lo que pasa a nuestra familia, lo que pasa a nuestros hermanos, a tu papá, a tu mamá. Eso te afecta y te produce angustia. Lo que pasa en tu trabajo, la forma como te trata tu jefe, eso te produce angustia. Lo que pasa en el gobierno, las decisiones que toman los mandatarios, esas malas decisiones causan angustia al pueblo, y por eso te causa angustia a ti y a mí. Pero gracias, Señor, porque tú nos has dicho hoy que no nos vas a dejar que nos consumamos en esas angustias, porque tu misericordia, tú eres misericordioso, no vas a dejar que nos consumamos. Gracias, Señor, porque en vez del infierno, que es el que merecemos, tú nos regalaste la vida eterna, Señor. Te ruego, Padre, que este tema pues haya caído en nuestros corazones, y te pido que nos ayudes a poner por obra lo que hemos aprendido hoy, Señor, en tu santo nombre. Amén. Ahí de pie vamos a cantar esta alabanza, hermanos.